Para mí es un gran gusto comentar el libro de Harold en las conversaciones con Bedoya, un gran gusto compartir esta mesa con Rubén, con Hugo. Complicado después de ellos saber qué es lo que voy a poder decir. Pero, a ver, yo quisiera plantear algunos temas que a mí me llamaron mucho la atención de este libro, que se lee muy fácil, que es muy ameno, y muy entretenido y muy rico, ¿no? En cuanto a su contenido, como bien ha dicho Hugo, ¿no? Y espero, digamos, comentando estos puntos que me han llamado la atención, quizá ensayar una respuesta a esta pregunta que ha quedado flotando de por qué es que Luis Bedoya no llegó a la presidencia, ¿no? A ver, yo quisiera empezar señalando, el libro hace un barrido, digámoslo así, de la política peruana del siglo XX, desde los años de Leguía, ¿no es cierto?, que ve Bedoya desde su niñez, ¿no es cierto?, pasa por los años de Bustamante. Yo quisiera concentrarme, empezar, digámoslo así, mi comentario con la década de los años 60, ¿no? Hay un tema que es muy interesante y que tiene que ver con los conflictos entre la democracia cristiana y la fundación del Partido Popular Cristiano, ¿no? Por allá anda José Luis Pérez Guadalupe, que le interesan los temas de iglesia y política, ¿no? Yo creo que ese es un tema muy interesante y poco estudiado en el Perú, ¿no? O sea, el papel que juega el social cristianismo en el Perú y, digamos, y por qué es que el social cristianismo tuvo el peculiar camino que tuvo, ¿no es cierto? En el libro se habla de que hay unos referentes social cristianos que son muy importantes, ¿no? La democracia cristiana chilena, el COPEI venezolano, ¿no? En donde fueron partidos de masas que llegaron al poder y que marcaron muy profundamente la vida de sus países, ¿no? Y no encontramos algo equivalente en el Perú, ¿no? Entonces, ese es un primer tema que me parece interesante. Plantea, digámoslo así, estas tensiones y contradicciones que desgarran, digamos, hacia el Perú entre unos sectores más radicales de izquierda y posiciones más conservadoras y la dificultad efectivamente de construir un camino intermedio, ¿no? En la línea de los comentarios que hemos estado escuchando, ¿no? Entonces yo creo que desde estos años, digamos, de las broncas al interior de la DC y la formación del PPC, uno empieza a ver estas fracturas, digamos así, que van polarizando y van dividiendo los peruanos. Ahora, con todo, la década de los años 60 es una década, pues, exitosa para el doctor Bedoya, ¿no? Es el alcalde de Lima, es un alcalde exitoso, está por los 40 y pico años, ¿no es cierto?, en la década de los años 60. Creo que, digamos, uno mira otros países en estos años, son los años en que la democracia cristiana está proponiendo la reforma agraria en Chile, ¿no es cierto?, tiene una agenda más progresista. Lo mismo está haciendo la democracia cristiana con Cornejo Chávez en los años 60 aquí, y digamos así, pero aquí como que no se llega a resolver, digamos, este balance entre reformismo y revolución que mencionó muy bien Lourdes, ¿no? Ahora, y luego, de repente, aparece Velasco, ¿no? Yo creo que eso cambia mucho las cosas. La década de los años 70 es cuando Luis Bedoya está en la base 5, digámoslo así, ¿no? Es como la época de cierta madurez de un político. Pero a él le tocó, digámoslo así, la suerte, entre comillas, ¿no es cierto?, de vivir todo este periodo de años de dictadura, ¿no? Entonces uno se pone a pensar qué hubiese pasado si es que este experimento militar no hubiese durado tanto. Aya de la Torre podría haber sido presidente del Perú en la década de los años 70, Luis Bedoya podría haber sido presidente del Perú en los años 70, porque así como Bedoya no llegó a la presidencia, Aya de la Torre tampoco, y esa es otra gran omisión, digamos, en nuestra historia política, ¿no? Y de repente su momento era ese, ¿no? La década de los años 70. Y en vez de eso tuvimos a Velasco y a Morales Bermúdez, la dictadura militar. Y digamos, cuando Bedoya habla de Velasco, me parece bien interesante el retrato que él hace de Velasco y de esos años, ¿no? Como un proyecto como que no tenía las cosas muy claras y que se va construyendo en el camino, ¿no? Como tanteando y una lógica de ensayo y error, es que las cosas van avanzando. Retrospectivamente ahora creo yo que podemos tener la idea de que las cosas están muy claras, hay un proyecto muy bien definido, pero
lo que dice Bedoya me parece que es muy sugerente. Bueno, con todos los militares, sin ser totalmente conscientes de lo que estaban haciendo, es como que quiebran la caja de Pandora, ¿no es cierto?, y liberan una serie de demonios y desencadenan una serie de procesos, y entonces el Perú cambia totalmente, muy aceleradamente, ¿no? Ese Perú, digamos, de los 60, de las primeras tomas de tierra que estudió Hugo, efectivamente se convierte en fenómenos masivos, ¿no es cierto?, de organización campesina. El Perú que sale, digamos así, después de Velasco, es totalmente diferente al Perú de los años 60. Crece la izquierda, crecen los sindicatos, la política se convierte en otra cosa, ¿no? O sea, no es la política digamos que en la que había crecido Bedoya, digamos así, en las décadas anteriores, y en general toda la clase política peruana, ¿no? Entonces, luego hay un par de episodios más que me parecen bien interesantes. Ya Lourdes comentó sobre la Asamblea Constituyente y el papel de Bedoya en la Asamblea Constituyente. Creo que es bien interesante también, a través del testimonio de Bedoya, ver cómo las cosas en esa Asamblea Constituyente podrían haber salido diferentes y podrían haber salido mal, ¿no? Hoy tenemos el recuerdo de la Constitución del 79 y recordamos con cierta admiración esa Asamblea Constituyente, pero creo que el recuento que hace Bedoya, y uno escucha otros recuentos de la Asamblea Constituyente, creo que marcan que algunas personas fueron muy importantes para que el desenlace fuese el que se dio. Bedoya, Alaiza, Ramírez del Villar, Vallerriestra, Carlos Malpica por el lado de la izquierda, ¿no? Era el grupo pensante, digámoslo así, que sacó adelante esa constitución, ¿no es cierto? Y creo que rescatar, digamos, el papel de esas personas es bien importante, ¿no? Ahora, ya en los años 80, como decía, el Perú ha cambiado muchísimo. Entonces yo siento que como que Bedoya ya está un poco, es que no encajar, no es esa la expresión, pero digamos, el país había ido mucho más rápido que, creo yo, la capacidad de la clase política en general de leer los acontecimientos, ¿no? Y entonces Bedoya creo que injustamente es percibido en los 80 como muy a la derecha, muy conservador, cuando quizá a través de su trayectoria no le correspondía, digamos así, esa percepción, ¿no? Entonces quizá por ahí es que uno va entendiendo por qué es que Bedoya no llegó, ¿no? No solamente por las razones que se han dicho, su propuesta era más difícil de vender, sino que también cuando le tocaba, digamos así, el momento, vino el velasquismo y cambió totalmente el escenario. Se me ocurre otro accidente inesperado, porque el Perú ha sido el país de las sorpresas, ¿no? La sorpresa, Mario Vargas Llosa, durante el accidente, Mario Vargas Llosa es candidato que parecía que todo el mundo iba a ganarlo, y le gana una persona casi desconocida que había sido rector, ¿no? De a poco sorprendente. Bueno, el gran fenómeno que retarda también la política peruana es la aparición de Sendero Luminoso. Y Sendero Luminoso produce la respuesta autoritaria de Fujimori, que ahí se va perdiendo las posibilidades democráticas ante un problema como ese. Claro. Entonces, ¿qué bien le hizo Sendero a la izquierda? La desprestigió. ¿Quién se hizo al día izquierda cuando te dicen tú eres entonces terruco? Perdió. Hay un momento en que antes de Sendero aparezca, en la que el electorado esté masivamente izquierdista. 1985. Alan García y Barrantes, 85%. Hoy día es al revés. Eso no quiere saber con nada con eso. Entonces Sendero hizo un daño enorme a las izquierdas también, al sistema económico y político y a la necesidad de un autoritario que va a dejar a los militares y el resto. Y entonces eso también, ¿no? Errores enormes con resultados. No, quizá una última cosa que creo que es importante decir también, ¿no? Y que en el libro no está en realidad desarrollado, ¿no? Y creo que es un punto que merece ser comentado, ¿no? El papel que Bedoya desempeña ya
a finales de los años 80 y la década de los años 90 dentro de su partido, ¿no? Yo creo que eso es algo que no es resaltado suficientemente. Por lo general lo que tenemos es que los líderes fundadores históricos de los partidos como que se atornillan, ¿no es cierto?, en posiciones de liderazgo y más bien se dedican a boicotear posibles sucesores, ¿no es cierto? Y yo creo que eso es algo digno de destacar de Bedoya, ¿no? Bedoya se preocupa en promover una nueva generación de dirigentes, ¿no es cierto? Lourdes Flores, la más brillante exponente de los seguidores de Bedoya. Hay que reconocer que fue una apuesta exitosa. Lourdes Flores como candidata presidencial llegó a sacar más votos que Luis Bedoya Rivas. Entonces fue una transición, digamos así, exitosa. Y claro, ya hemos hablado de la debilidad de los partidos, de los problemas del sistema de partidos que hemos vivido en los años 90 y ahora, claro, el desafío es reconstruir un nuevo sistema de representación, ¿no es cierto? Le tocó a Lourdes también intentar una renovación y efectivamente hay una nueva generación de dirigentes políticos en el PPC. Y el PPC debería ser, digamos así, como siguiendo con el legado de Bedoya, uno de estos partidos con raíces históricas que debería subsistir a este proceso de reconstrucción partidaria que desde la Comisión de Reforma Política hemos intentado avanzar, ¿no es cierto?, alentar. Y entonces, quizá esa es una manera de terminar, decir que efectivamente en este contexto de crisis partidaria la necesidad de la refundación institucional es una gran tarea pendiente y esa es una manera efectivamente de que partidos serios, ideológicos, con tradición, como el partido que fundó Luis Bedoya, podían tener continuidad en el futuro, ¿no? ¿Puedo añadir una cosa? Se me ocurre que en la personalidad de Bedoya, que a mí me agrada enormemente, porque él tenía la manera de ser muy puesto en su sitio, pero educado. Entonces, por ejemplo, hay el momento en que él es alcalde y el presidente es Velasco, ¿no es cierto? Y ya te imaginas lo que voy a decir. En un momento determinado, él tiene que hablar del alcalde antes de una ceremonia y después el presidente Velasco. Y se pone a hablar de líderes políticos en la historia del Perú, como Cáceres, como Pirola, que habían sido revolucionarios en el siglo XIX, pero que aceptaron las elecciones. Pirola no ganó las elecciones legalmente y todo. Entonces Velasco y Castilla, y Velasco hizo su discurso y cuando salió le dijo: me has fregado, porque lo que me estás diciendo que tengo que dejar el poder, pero no importa, ya me lo hiciste, ¿no? Entonces era una relación entre ellos, pero no porque estuviera el general Velasco, se cayó, allá fue diciendo que los ejemplos de los políticos que habían dejado, siendo militares, dejando el poder para ser constitucionales. Bueno, eso es muy elegante y muy serio, muy formal, muy de caballero, ¿no? Y no tenía ningún empacho de decir las cosas con claridad, una claridad, por favor, del mundo del criollo, porque venía de un sector popular y que se ha ido perdiendo un poco en nuestro país. Hemos perdido el hecho porque la mayoría de los migrantes, es una opinión sociológica, no son tan sinceros, eluden las cosas porque el silencio a veces es la fuerza de los pobres. Pero se perdió esa cosa de decirse las cosas cara a cara, directamente, y él no era malcriado, pero era sincero, cosa que francamente en política es especial. Lourdes, efectivamente, ahora que hablamos del tema de los partidos políticos, de la reconstrucción de los partidos políticos, a mí se me ocurre que uno de los problemas es que cuando hablamos de eso, inclusive del Partido Popular Cristiano o de cualquier otro, lo hacemos desde una perspectiva urbana que constituye un poco una respuesta a lo que el expresidente ecuatoriano Osvaldo Hurtado, un brillante politólogo, llamaba el proyecto político de las élites. No vaya a ser que sigamos enganchados en una suerte de proyecto político
desapareciendo, se están dispersando. De repente, el grave problema es que ningún partido político en Perú asume la naturaleza cada vez más multicultural y más multiétnica de nuestro país. Lourdes Flores. Muchas gracias. Hugo Nigel lanzó una pregunta que me ha parecido, la he pensado muchas veces, pero voy a ensayar, te confieso, hubo una respuesta improvisada a la que me ha parecido una pregunta muy interesante. ¿Por qué no ganó Bedoya? ¿Por qué no llegó Bedoya? Porque cuando uno lee este libro dice, ¿qué oportunidades se perdió el Perú? Un liderazgo que combina calidad personal, cultura. No es un hombre que viene de la República aristocrática, es más bien un hombre de clase media, que crece desde abajo, que tiene una simpatía y un espíritu criollo. Entonces quiero ensayar algunas ideas, por supuesto, son simplemente reflexiones. Y porque además creo que el Perú se perdió con su liderazgo una oportunidad de cambio bien importante. Yo creo que la oportunidad de Bedoya fue el 69. Creo que ese debió ser su momento. ¿Del 69, o sea, después de ser alcalde, y vino el golpe militar, ¿no? 69, o sea, venía a ser alcalde 663, 66, 669 y viene el golpe militar. Yo creo que ese era el momento. Yo creo que era un heredero del gobierno de la PDC, que por supuesto hubiera tenido, sin duda, que la PRIFO también un contenedor importante, pero creo que ese era el momento de la viada del hombre joven, criollo, que había logrado poner orden en Lima, que había logrado darle un destino, digamos, con visión de la ciudad. Creo que era un buen momento el 69 y viene el golpe militar, como ha señalado bien Martín Tanaka. Y entonces, reflexión general, muy vinculada a lo primero que he dicho, porque formada en esa escuela, soy una persona que, aunque eso no necesariamente brinde triunfos, será un tema que comentaré, creo que es lo que la política necesita, ese equilibrio, esa racionalidad. Creo que la plasmación de la reforma social en la dictadura belquista fue una frustración del reformismo que necesitábamos. Y yo creo que los procesos de América Latina del 50 y del 60 conducían hacia los reformismos. La democracia cristiana era una expresión de reformismo, porque el reformismo es cambio social, con tolerancia, con avances graduales, con paciencia y con perseverancia. Y eso se interrumpe. Cornejo se va al lado del gobierno militar porque siente que el mensaje social cristiano del cambio es posible llevarlo adelante en la década del 70 con los errores conceptuales que esa reforma tenía. Se toman banderas de reformismo social planteadas desde Belaúd, en el propio mensaje al Perú de Bustamante están esas ideas, y Velasco las hace suyas, tergiversando, llevando, digamos, un pensamiento más socialista, más historia en algún momento, pero no olviden ustedes que el primer mensaje es, esto es una revolución humanista, ¿no? Entonces, pero finalmente radicaliza esas medidas, las hace más socialistas, más colectivistas, y se pierde la dimensión social. Pero ese quiebre autoritario es un fracaso, un impedimento que ese reformismo social, que incluía reformas, incluía la reforma agraria. La reforma agraria se plantea antes de Velasco como una reforma que también tenía gradualismo, no afectaba en la costa, y viene por supuesto desde la polémica Aya Mariate y de la de Mariate con la crisis presente, pero digamos, yo lo que estoy tratando es que esa propuesta de la década del 60, incluso de la Alianza PDC, era una propuesta reformista importante. Antes fracasó Bustamante en ese intento, el reformismo de los 60 de la Alianza PDC, muy impulsada con un pensamiento humanista cristiano, con las concepciones del Perú, digamos, del presidente de la UNDE, frustrada por el gobierno militar. Entonces, quizás, primera explicación, alguien que podía haber encarnado ese reformismo termina siendo desplazado por una reforma militar, por una dictadura militar que lleva adelante esa reforma social. Efectivamente, cuando en los 80 se retoma ese tema, el tema está avanzado. Segundo, quizás por lo que también los dos que me han antecedido han expresado, porque nuestro pueblo ese que se dice citando a Bolívar es anárquico en la libertad y sumiso en la dictadura, es poco racional. O sea, hay una tendencia a lo emotivo, al voto sentimental, que por lo tanto lo lleva a buscar siempre ese caudillo que finalmente te conduce y te guía, porque en el fondo eso también, quizás en eso Fromm tenía algo de razón, es un miedo a la libertad. Prefiero vivir en el desorden de la libertad y luego someterme ante el dictador
dictador. Bedoya encarnaba esa lógica racional de la política. Y esa lógica racional de la política no siempre sintoniza con un sentimiento popular anárquico en la libertad y muy sometido a la dictadura. Se rinde ante el caudillo, se rinde ante el Salvador, y más, por lo cual se queda además en política un círculo vicioso, ¿no? Porque se concibe en la campaña de un Salvador que me va a resolverlo todo, que me promete todo, que por supuesto fracasa, porque después reniego de la democracia, y no salimos de ese círculo, que es una señal de inmadurez. Bedoya encarna ese pensamiento racional que no necesariamente cala popularmente siempre, pero que creo que es el mensaje que tendríamos que rescatar para hacer una democracia más madura, ¿no? Entonces, tengo ahí dos ideas, podríamos agregar otras. Hubiera sido mejor enfrentar este proceso con una democracia cristiana no partida, con una democracia unida, que los radicalismos al interior de este movimiento, porque también eso ocurre, o sea, hay intemperancias, hay posiciones radicalizadas. Hubiera podido ser la democracia cristiana peruana un proyecto que, de no haber tenido estas tensiones, hubiera calado más en el electorado peruano. Ya eso es una hipótesis a desarrollar. Lo que sí puedo decir como discípula de Bedoya y como seguidora del PPC es que la historia podrá juzgar si esa ruptura fue buena o mala. Lo que nunca podrá negar es que quienes rompieron con la democracia cristiana diciendo vamos a ser consecuentes con esas ideas, nunca las traicionaron. Y eso sí creo que es un mérito muy valioso. O sea, quienes se fueron de la casa política matriz diciendo nos vamos porque sentimos que hay un desviacionismo y vamos a procurar ser fieles a lo largo de nuestra vida, creo que mirada con perspectiva, no solo tuvieron acierto en las críticas, sino consecuencia en las ideas. Y eso yo creo que tiene un cargo. Entonces, creo que hay una serie de factores que pueden explicar. Hoy el proceso es más complejo. ¿No es cierto? Es más complejo porque en efecto hay una clase media, pero simultáneamente hay una suerte de anomia. Hay estas exacerbaciones que no se producen en el mundo, los neopopulismos están exacerbando eso, o sea, el retorno a caudillos todopoderosos que radicalizan, que entonces quieren y se van creando vínculos de poder nuevamente. El proceso de maduración de nuestra democracia es un proceso que requiere mucha perseverancia. Creo que esfuerzos como los que están planteando la reforma son interesantes y creo que hay que, con algunas críticas, algunos comentarios, pero hay que hacer el esfuerzo que un partido como el nuestro tiene que hacer. O sea, es durísimo, va a ser un reto duro, pero es indispensable. Hay que reconstruir un orden político racional y permanente. Así que creo que hay quizás esas explicaciones, pero solo yo quisiera más bien tomar otras cosas, digamos, completar esa idea con otras cosas que también creo que incluyen del libro con mucha... Muy bien, claro, eso logró sacarle a Bedoya lo mejor de sí, de su temperamento, de su estilo político, que es tan importante, ¿no? La política tiene que tener estilo, la política tiene que tener también categoría, tiene que tener, no puede ser chamuchina, tiene que tener también clase, tiene que tener categoría, y Bedoya la tiene, con sobra. Prudencia y silencio del hombre de Estado. Velasco le confiesa a Bedoya en un diálogo personal cuál es la razón de la revolución militar. Estamos en el 69 y necesitamos el 79, que es nuestra revancha. Mudo. Silencio del hombre de Estado, que escucha, que tiene oportunidades, que calla. Han guardado mucha prudencia frente al tema de que sus memorias debió terminarlas antes del acuerdo con Chile. Y alguien le dijo, no es el momento, hay que esperar un poco. Y el capítulo sobre Velasco, muy bueno en este, por supuesto, en este libro, y muy bueno en sus memorias, detalla esa visión que Velasco tenía del sentido de la revolución, del verdadero objetivo de la revolución, más allá del plan Inca, de todo, que además se dice el plan que se va haciendo en el camino. O sea, el gran objetivo es la revancha del 79. Y eso se lo confiesa en un libro. Bedoya guarda silencio, es un hombre de Estado que ha mantenido en ese sentido una prudencia permanente para poder encontrar eso que el político tiene que tener, ¿no? Agudeza y racionalidad de cada análisis, como ya se ha dicho mucho, el señorío de los gestos. Pero hay en el libro centenares de gestos, la visión frente a su familia, frente a los maestros. Eso dice de un hombre político. Magnífico psicólogo al que me he referido en esa cita de Bolívar, pero también en muchos episodios de cómo relata el personaje al que se refiere, esta larga lista de personajes tan interesante que ha destacado Bonera, porque efectivamente es la historia del Perú contada en primera persona, del que viví, del que conversé, con el que tomé el once, del que supe eso es muy interesante, eso es un episodio, es un relato realmente muy rico. Y dos cosas quiero decir. El sentido del humor, que es una cosa tan importante en la vida, y que la política es el mejor antídoto frente a la cirrosis, ¿no? Sí. Bedoya tiene una capacidad extraordinaria
reírse frente a las circunstancias o de colocar al interlocutor con una broma, con algún sarcasmo, siempre inteligente, porque no es un sarcasmo ofensivo, es alguna frase, de las cuales hay muchísimas en este libro, de la oportunidad de diálogo que tuvo, con el sentido de humor que hay que rescatar en la política fundamentalmente. Y yo no puedo terminar sino con un reconocimiento, en fin, el que me conoce sabe que lo digo cada minuto, pero ¿por qué no lo voy a hacer con ocasión de este magnífico libro? La generosidad de un maestro. Y eso es algo que la política valora. El que uno haya tenido en su vida el privilegio de poderse sentar, claro, he tenido muchas horas. He tenido muchas horas en mi vida. De esos diálogos. Por eso sé que ese libro le encantó, porque le costó más trabajo sentarse a escribir sus memorias, ¿no es cierto? El joven centenario, yo sé que, y lo hizo con una disciplina enorme. Pero el diálogo, la conversación, de la pequeña anécdota, de la circunstancia, del día a día, es ahí donde uno descubre el valor de un maestro. Y este libro, por supuesto, al releerlo, me ha hecho encontrar tantos minutos de mi vida en que solo puedo darle gracias a Dios por eso. Gracias, Carlos. De verdad es una obra extraordinaria. Muchas gracias.